Ok. Bueno, igualmente muy bienvenidas a todas. Yo sé que a veces se hace difícil separar un tiempo para venir y escuchar, sentarse y escuchar como comentaba antes, pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de Erika en esta noche. Eh, si me permiten, voy a orar. Señor y Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalaste. Gracias por el sol, gracias por el día fresco, Señor, porque tus bondades son nuevas cada día, Señor. Y queremos darte gracias porque una vez más podemos reunirnos con hermanas, con amigas, Señor, de Life. Y queremos, Señor, postrarnos, queremos sentarnos a tus pies y escuchar como un susurro tu voz que nos habla a nosotros, Señor. Sabemos que tú nos amas y que quieres hablarnos, quieres enseñarnos algo nuevo, algo fresco para nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos, te necesitamos tanto, Señor. Pedimos, Señor, una unción especial sobre Erika, que ha preparado el mensaje en esta noche, que tú la uses, Señor, que ella pueda transmitir lo que tú quieres que nosotros escuchemos y aprendamos, Señor, en esta noche. Señor, queremos dejar a todas las hermanas que quizás se están uniendo o las que están desanimadas, las que tienen problemas, Señor, o enfermedades. Las ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas su fortaleza, que tú les des ánimo, Señor, y que pronto podamos estar reunidos todas juntas nuevamente, adorándote, Señor, y aprendiendo de ti. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, y nos ponemos en tus manos para escucharte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola hermanas, muy buenas noches. Hoy, como todos los jueves, es un verdadero privilegio poder estar delante de ustedes y poder vernos a través de estas cámaras. Sé que no hemos tenido la oportunidad de tener una reunión presencial en mucho tiempo, pero le damos muchas gracias al Señor porque nos permite estos medios y de esta manera poder compartir la palabra de Dios. Esta semana, todas saben, ha sido una semana especial. Una semana muy importante para todas nosotras, para los cristianos y para todos los que basamos nuestra fe en la muerte y la resurrección del que es nuestro Señor y nuestro Salvador, del que todas nosotras creemos y proclamamos que es el Hijo de Dios. El domingo pasado, si algunas se recuerdan, el pastor Hugo nos hablaba de cómo todos estos eventos de lo que se llama la Semana Mayor o la Semana Santa, como algunos le dicen, con el paso del tiempo se nos vuelven o se nos podrían volver familiares, tan familiares que por un momento podríamos olvidar la magnitud de lo que significó y sigue significando para cada creyente o hasta para los incrédulos. Él decía que podríamos cometer el error de simplemente dar por sentado lo que pasó y perder la bendición espiritual de vivir y ver cada paso al Calvario y a la tumba, cada paso que nuestro Señor Jesucristo dio como lo que es un verdadero regalo y sacrificio en amor por cada uno de nosotros. Y Él nos invitó a que miremos la cruz con una mirada diferente, con una mirada fresca, y que cuando lo hagamos pensando y reconociendo que Él se entregó y lo hizo por amor, que fue por amor a ti, a ustedes, a mí, que Él fue a la cruz. Así que, pensando de esa manera, hoy vamos a analizar 7 frases muy conocidas que nuestro Señor Jesús pronunció desde la cruz. No nos vamos a meter en un estudio profundo de cada una o a analizar tecnicismos porque podríamos pasar horas y horas hablando de eso. Pero sí vamos a ver cómo esas frases que son tan conocidas hicieron impacto en aquel día y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, cada vez que alguien las lee o que se escuchan.
Saben que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, les dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Y sigue diciendo: es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé y les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Algunas de ustedes saben del temor y temblor que se siente al exponer la palabra de Dios, pero ese no es el tema de hoy. Cristo es la suma y la sustancia del Evangelio y debe ser Él el gran tema de nuestra enseñanza y de nuestra predicación. Y de Él es que vamos a hablar esta noche. Sabemos que los Evangelios relatan la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta noche vamos a ir a diferentes citas en los diferentes Evangelios. Ustedes las van a tener en sus pantallas y yo solamente voy a ir haciendo la referencia. Así que, ¿están listas? Comencemos. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:16? Sí, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el Evangelio se centra en este versículo. El amor de Dios se extiende y atrae a todos los que estén dispuestos a recibirle, a confiar en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Pero el versículo 14 y el 15, justo antes de Juan 3:16, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan? Lo leímos no hace mucho. Cuando los israelitas vagaban por el desierto, Dios envió una plaga de serpientes para castigarles por su rebeldía. Los que eran mordidos estaban sentenciados a morir, pero podían salvarse al obedecer a Dios y mirar la serpiente de bronce que Moisés había levantado, creyendo que Dios podía sanarlos. Mirar a Jesús en busca de la salvación tiene los mismos efectos. Dios preparó este modo para que seamos salvos de los efectos mortíferos del pecado, pero también nos da más, mucho más. Desde la cruz, Cristo declaró, habló, pronunció, como usted quiera decir, 7 frases para los que estaban a su alrededor, pero también para todos nosotros. Y de eso es lo que vamos a hablar un poquito a continuación. Al acercarse el final del ministerio de Jesucristo en la tierra, nuestro Salvador fue arrestado y condenado por acusaciones falsas. Se le declaró culpable para satisfacer una multitud que muchos de entre ellos días antes le habían recibido como el enviado de Dios, como aquel que estaban esperando para libertar a su pueblo, como el Mesías prometido. Haciendo un recuento rápido, el domingo anterior a la crucifixión de nuestro Señor Jesús, Él había entrado a Jerusalén en lo que conocemos como la entrada triunfal o el Domingo de Ramos. Este relato lo puedes encontrar en los 4 evangelios, en el capítulo 21 de Mateo, en el capítulo 11 de Marcos, en el capítulo 19 de Lucas o en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Luego, lo primero que Él hace es limpiar el templo, porque como la Escritura nos lo enseña, lo habían convertido como un lugar de comercio, lo que ocasionó que las autoridades de ese momento se enojen contra Cristo. Él les confronta
Y ellos, al sentirse acusados y al darse cuenta que mucha gente sigue al Señor Jesús, conspiran contra él. Conspiran para apresarlo y para matarlo. Y él celebra su última cena en el día jueves. El viernes llega el día de su juicio y su crucifixión. Y estando el Señor Jesús en la cruz, pronuncia las frases que vamos a estudiar brevemente a continuación. La primera frase. Jesús pronunció una palabra de perdón. En el capítulo 23, en el versículo 34 de Lucas, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, Jesús oró por los que le crucificaron, y eso nos incluye a ti y a mí. Oró por nosotros, porque por nuestras faltas, para que Dios Padre nos perdonara, le estábamos clavando en esa cruz. Y Él se entregó para conseguir el perdón de los pecados de los que estuvieron al pie de la cruz y de los nuestros. Luego, la segunda frase la leemos en Lucas 23, en el versículo 43, cuando Jesús dijo una palabra de salvación. Él dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conocemos la historia. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. En ellos se muestran los efectos que la cruz de Cristo tiene sobre los hombres. Unos endurecen su corazón hasta el fin, pero otros reconocen su falta, su pecado y la necesidad de un Salvador. Y la gracia de Dios se manifestó sobre ese hombre y le dio la salvación, así como lo hace también con nosotras. La tercera frase que vamos a ver en esta noche la encontramos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, en los versículos 26 y 27, cuando Jesús dijo una palabra de devoción o de cuidado: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En la cruz, en ese momento que debió ser el tiempo más difícil de Jesús en la tierra, aún ahí, Él mostró amor, devoción, cuidado para la familia, para su familia, mostrándonos lo importante que es que cuidemos a nuestra familia. Además, nos mostró que al ser adoptados en la familia de Dios por medio de reconocerle a Él como nuestro Salvador, nunca, pero nunca nos dejará desamparados. Y si no tenemos familia de sangre, Él nos dio la familia de la fe para que cuidemos los unos de los otros. Sé que muchos podemos dar testimonio de esto. ¿Se acuerdan cuando Él dijo que su familia, sus hermanos y su madre son los que hacen la voluntad de su Padre? Él tiene cuidado de nosotros y siempre pone personas a nuestro alrededor que son de bendición, porque Él mostró esa palabra de compasión, de devoción y de cuidado cuando dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La cuarta frase que vamos a ver es cuando en el capítulo 15 de Marcos, en el versículo 34, el Señor Jesús da una palabra de angustia cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús no estaba reclamando o cuestionando al Padre. Él estaba expresando la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo y el Padre lo tuvo que abandonar. Él estaba expresando la profecía que se había escrito en el Salmo 22. La agonía física debió de haber sido terrible, pero la separación espiritual de Dios Padre fue mucho peor. Ellos habían sido y estado tan unidos al grado que Jesús había dicho que no hacía nada sin la voluntad del Padre. Pero en ese momento se separaron y Jesús lo soportó. Él lo soportó por amor a nosotros,
a todos nosotros. En la quinta frase, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, en el versículo 18, Él expresó una palabra de necesidad humana o de sufrimiento cuando Él dijo, tengo sed. Recordemos que nuestro Señor Jesús se despojó de su gloria, pero no de su divinidad. Él se humilló al hacerse hombre. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y con esta expresión de tengo sed, mostró su necesidad como humano, lo que nos enseña también que Él se hizo como nosotros y que por eso entiende cuando nosotros sufrimos. La sexta frase es en el capítulo 19 de Juan, el versículo 30. Él dio una palabra de triunfo y quizás la más grande de todas, cuando dijo, consumado es. Horas antes de que Jesucristo declarara estas palabras en la cruz, allá en el Getsemaní, había orado con su Padre y hablando con Él, le dijo, lo puedes leer en el capítulo 17 de Juan, el versículo 4, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En la cruz, a través de la cruz y por la cruz, Cristo nuestro Salvador llevó a cabo su obra de redención para toda la humanidad. Él pagó en totalidad, fue terminado, fue logrado, pagado en su totalidad. Él vino a pagarlo todo por nosotros, toda nuestra deuda, todos nuestros pecados. Fue un momento muy significativo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Era la culminación de la obra por la que vino a la tierra. Fue la culminación, pero también fue el inicio del nuevo pacto. En esa frase de consumado es, se unieron la ira y la misericordia de Dios. Y la última frase, la séptima frase que nuestro Señor Jesús dijo, la leemos en el capítulo 23 de Lucas, el versículo 46, cuando el Señor Jesús exclamó, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era una palabra de seguridad. Sabía dónde iba. Su vida no le fue quitada por la fuerza. Fue libremente entregada por amor a nosotros. Él dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Él dio su vida por nosotros, expiró y volvió al Padre. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ya escuchamos su mensaje, vimos su sacrificio y escuchamos lo que Él dijo desde la cruz. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese mensaje? ¿Se acuerdan lo que dice en Isaías 53? Permítame se lo leo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Este es nuestro Señor Jesús. Yo no sé qué palabra de Él estás esperando escuchar esta noche. Yo no sé qué es lo que deseas oír de Él. Si una palabra de perdón, pues Él le dice al Padre, porque Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, y le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O tal vez deseas escuchar una palabra de salvación. Y si confías en Él, Él te asegura que estarás con Él en el paraíso. O quizás esperas una palabra de devoción, una palabra de cuidado, de amor. Sabes, Él siempre pone personas a nuestro alrededor para que cuidemos los unos de los otros. Quizás estés esperando que Él te ampare, que te abrace. No olvides que Dios desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. Así como el Señor Jesús, podremos decir: en tus manos, oh Dios, encomiendo mi vida, mi espíritu, porque nuestro Señor Jesús dijo: consumado es. Es una obra terminada. Él pagó por nuestros pecados. Dios decidió salvar al mundo mediante un siervo, su siervo, humilde y sufrido. Dios trabaja en formas inesperadas, pero perfectas, y solo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz era la única manera en la cual tú y yo podríamos encontrar redención y perdón de nuestros pecados. Ese es el mensaje de la cruz. La cruz declara perdón, provisión, salvación, declara amparo para nosotros, declara la seguridad que estaremos un día con Él, declara que podemos confiar nuestra vida, nuestra alma, nuestro caminar en sus manos, porque estaremos con Él. Él venció, porque consumado es, consumado es, consumado es. En la cruz, el Señor Jesús lo hizo por ti y por mí. Oremos. Padre Santo, en esta noche yo te doy gracias una vez más por ese sacrificio de enviar a tu Hijo. Señor Jesús, te damos gracias por entregarte en la cruz, por tu sacrificio en mi lugar y por haber pagado por mis pecados. Te pido que entres hoy a cada corazón que te necesita, que te reconozcamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que un día, por este sacrificio, podamos estar contigo para siempre. Amén.